Bienvenidos una vez más en el canal. Como os digo siempre, si vosotros no estáis aquí, yo tampoco estaría aquí, entonces quiero daros las gracias. Y muchos de vosotros me habéis preguntado qué libro podíais leer para entender mejor la religión Wicca, o por lo menos para empezar en este camino espiritual. Entonces me pareció interesante un libro que es La danza en espiral, un amor infinito, escrito por Valentin Stardust. ¿Queréis saber un poco más sobre ese libro? Pues vamos allá. Antes de empezar a hablar sobre este libro, quiero recordaros que en la descripción dejaré links de mis redes sociales para tener un contacto un poco más directo, y también si queréis una lectura de runa o de tarot o algún trabajo, recordando que también tiene un costo. También dejaré links de libros que me parecen interesantes si queréis iniciaros en la Wicca, en la brujería o en el paganismo, y por supuesto dejaré un link de este libro. Y también dejaré link de mi tienda online en etsy.com. Bueno, se acabó la publicidad y hablemos de ese maravilloso libro. Este libro fue escrito ya hace 30 años, porque cada 10 años lo reescriben, hacen correcciones, porque la Wicca evoluciona, o por lo menos intenta evolucionar con sus tiempos, y eso es un detalle que a mí me ha gustado. Pero para entender ese libro, quizás primero habría que hablar de su autora, que es Valentin Stardust. Valentin Stardust nació en Minnesota en los años 50, principios de los años 50, y viene de una familia de origen judía. Sus abuelos fueron deportados de Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. Pero aunque haya crecido en un ambiente judeocristiano, la suerte que tuvo es que su madre siempre, criticó una faceta de esa religión, de la religión judía, que la encontraba muy sectaria y misógina. Entonces pudo también ella dudar un poco, de esa religión. Siempre tuvo esa libertad, por lo menos. Cuando estuvo en la Universidad de UCLA, hizo un trabajo sobre brujería, y entonces se acercó, a ese mundo de la brujería, y entendió que era una religión mucho más antigua que el cristianismo o el judaísmo, y se sintió muy atraído por esa religión. Por supuesto, no hay que olvidar que en los años 60 había muchas revoluciones en los derechos humanos en Estados Unidos, el movimiento feminista empezó a crecer, y ella, se empapó, vivió esos momentos, y siempre fue muy activa en esos movimientos. También eso hace, que su forma de escribir ese libro, pues se nota en los textos. En los años 70, pues ya conoce la religión Wicca y es activa en esa religión, y para ella la Wicca es un mundo espiritual que se acerca a la Madre Tierra y que es una forma de vida, que no es ninguna moda. Prueba de ello, hoy en día sigue siendo wicana. Entonces, ¿por qué para mí ese libro me parece interesante? Si buscáis un libro donde os van a decir solo rituales y hechizo, ese no es vuestro libro, ¿vale? Por supuesto los hay. Hay rituales para cargar la copa, para cargar el átame, para hacer el círculo, hay ciertos hechizos, hay rituales para invocar a los elementales, invocar a los dioses. Por supuesto, es un libro bastante completo, y hay ejercicios cada poco para que vosotros podáis hacer esos ejercicios, y hay ejercicios que se practica en un coven, en grupo. Eso, si sois solitarios no podéis hacerlo, pero hay un montón de ellos que sí se puede hacer en solitario. Me pareció interesante por eso, pero no es lo principal de ese libro. Lo principal de ese libro es un libro de vivencia. Ella, sobre todo, explica su manera de vivir la Wicca en su coven, en su grupo de brujas, y a mí me pareció muy interesante saber cómo vive la gente
esa religión, ese camino espiritual. También hay que admitir que hay una connotación sociopolítica, es una activista feminista, pero lo que me ha gustado, no tengáis miedo los hombres cuando oís la palabra feminista, porque esa mujer es una feminista de verdad, en el sentido que sabemos que el feminismo defiende la igualdad entre hombre y mujer. Y prueba de ello en ese libro, por supuesto, es para acercarse sobre todo a la diosa, no hay que negarlo. Pero hay una parte muy importante en ese libro que explica cómo acercarse al Dios, quién es el Dios y sobre todo la dificultad de los hombres en esa cultura que vivimos todos patriarcal. Y la dificultad que tienen los hombres para acercarse a la diosa, cómo pueden hacerlo y sobre todo aceptar también su lado femenino. Porque no hay que olvidar que todos, hombres o mujeres, tenemos un lado masculino y un lado femenino. Y ella admite, pero explica cómo un hombre puede quitar esa armadura que nos obligan a tener en esa sociedad y acercarnos a la diosa, al Dios, tener nuestra parte de niño, nuestra parte femenina, y eso me pareció muy, muy interesante. Y como os digo, por supuesto, habla sobre todo de la diosa, de sus arquetipos, de sus fases, pero también habla, también habla del Dios. Y eso a mí me ha encantado. Puede ser una lectura quizás aburrida para los que buscáis simplemente lo que os he dicho, rituales o hechizos, ¿vale? Sobre todo es un libro de vivencia para entender ese camino espiritual que es la Wicca. Y a mí me ha gustado. Yo lo he leído hace muchos años, pero volví a leerlo porque me he dado cuenta que yo era muy joven cuando lo leí la primera vez y quizás no había entendido todos los conceptos. Como todos, yo lo que quería era rituales, hechizos y ser el gran brujo que nunca seré quizás. Pero hoy en día lo he vuelto a leer una y otra vez y cada vez me gusta más. Entonces, os aconsejo ese libro si queréis entender la espiritualidad, sobre todo la vivencia de la Wicca, de cómo acercarnos a la diosa, cómo acercarnos al Dios también, cómo entender esa espiritualidad y sobre todo para los hombres yo creo que también es un buen libro, porque es tan difícil entender esas cosas y hay pocos libros que ayudan a los hombres a liberarnos de esas cadenas socioculturales que nos obligan a ser los hombres fuertes y los machos alfa, y ahí nos permite justamente entender ese lado de la diosa, ese lado más femenino, ese lado sobre todo más de niño, y esa parte a mí me encanta. Es casi la mitad del libro donde habla de ello. Quizás no la mitad, pero una parte muy importante. Entonces os aconsejo, tanto mujer como hombre, La danza en espiral, y os va a gustar. Si ya la habéis leído, espero en vuestros comentarios que me digáis lo que os ha parecido. Si lo vais a leer, pues cuando lo acabéis también espero vuestros comentarios, sobre todo muchos likes, y espero que os haya gustado ese vídeo y espero vuestros comentarios. Un abrazo a todos y como digo siempre, feliz partida y bendiciones.